Buenos días, el Señor me los bendiga. Bienvenidos, también bienvenidos, bendiciones a aquellos que nos ven vía la red social. Vamos a continuar en oración, por favor, acompáñenme. Señor, venimos a ti, Padre Santo, reconociendo, Señor, que tú eres soberano, Señor, que tú nos escuchas, que tú te gozas cuando tus hijos venimos, Señor, rogándote, dependiendo de ti, Señor, pidiéndote, Señor, exaltándote, Señor, por quien tú eres, por tu obra, Señor. Concédenos, Padre Santo, un corazón atento, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Te agradecemos que podemos reunirnos libremente, Padre Santo, a escuchar tu palabra, a adorarte, a alabarte, Señor, en alabanza, Señor. Rogamos que esta mañana seas tú exaltado y glorificado, Señor. Toca los corazones, Padre Santo. Ayúdame a explicar tu palabra, Señor, de una forma que te honre a ti y que edifique a tu pueblo, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Pueden saludarse unos a otros, familia. ¿Todos bien? Bueno, otra vez, ah, un honor estar aquí, temor también, pero siempre emocionado de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Hoy estaremos viendo un solo verso ahí en Juan capítulo 14, verso 27, y es un verso muy especial. Platicando ahorita un poquito con algunos hermanos y hermanas aquí, me doy cuenta de que el Señor tiene consuelo para nosotros, de que el Señor le preocupamos, le preocupan sus hijos. Entonces, este es un tema importantísimo, especialmente en estos tiempos que estamos pasando, donde hay mucho temor, hay tal vez ansiedad, hay cosas que nos quitan la paz, ¿verdad? El título del mensaje es precisamente Confortados por el Señor Jesús. Confortados por el Señor Jesús. Yo no sé qué es algo por lo cual tú ahorita estés pasando. A lo mejor ya tienes semanas o meses, ¿verdad? Y el Señor quiere confortarte esta mañana. Y trataremos entonces de dar respuesta a qué es lo que quiso decir el Señor cuando dijo en ese versículo que veremos, Juan 14, verso 27, el Señor dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí en este solo verso vemos tres tipos de paz. Alguno dirá, ¿cuáles? Yo nomás veo dos. Sí, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero también nos encontramos una paz implícita aquí donde dice, yo no os la doy como el mundo la da. Entonces el mundo da un tipo de paz también, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiso decir el Señor ahí? Siempre es algo que nos debemos de preguntar cuando tú y yo leemos las Escrituras. Hay muchas frases importantes que a lo mejor vienen a tu mente, pero no sabes exactamente qué quieren decir, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué quiso decir el Señor cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz. Lo leemos, es una frase conocida, ¿sí o no? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son frases que oímos o hasta nosotros mismos las citamos, pero ¿qué es lo que significan? Entonces es lo que queremos hoy ver, qué quiso decir el Señor ahí en esa frase. Desde el principio de los tiempos, podríamos decirlo así, hasta ahorita, toda persona, todo ser humano en la faz de la tierra está en una búsqueda de paz, buscando estar tranquilos. Eso es algo que todo ser humano quiere. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. No queremos estar en problemas, no queremos batallar, por decirlo así. Queremos estar tranquilos. ¿Cómo en medio de tanto problema? Es una lucha que tenemos todo el tiempo. Cuando estamos jovencitos, por lo regular no nos enfermamos tanto, pero llega a cierta edad donde también ya se vuelven batallas las enfermedades y, ¿verdad? Dolores en el cuerpo que nos quitan la paz, que estamos intranquilos. Queremos entonces tener paz en medio de tanto problema, pero la gran realidad, y especialmente sin Cristo, una de las cosas más seguras que tenemos es la falta de paz. Y aún como cristianos batallamos. Ahora imagínate aquellos que no conocen al Señor, que no han venido en arrepentimiento y fe al Señor. ¿Qué tipo de paz experimentan ellos? Ahora, dirá alguno, bueno, pues yo estoy tranquilón, pero simplemente prende la televisión o lee el periódico y ¿qué es lo que vemos ahí? Es más, se me da que los noticieros pareciera como que no quieren dar ninguna noticia buena, puras malas. Parece ser como que a lo mejor es lo que les da más rating, posiblemente, pero vemos violencia, vemos conflicto, peleas, guerras. No hay paz, no hay paz. Y como lo decía yo en especial, todo aquel que no ha venido al Señor en arrepentimiento de fe, no tiene paz. Algunos versos, Isaías 48:22, no hay paz para el impío, para el malo, para el malvado, dice Jehová. También Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 59:8, camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. En el Nuevo Testamento también, ahí en Romanos 3, desde el verso 11 al 18, Pablo describe ahí la condición en la que se encuentra todo ser humano sin Cristo. Y algunos recordarán esos versículos. No hay justo ni aun uno. Y continúa describiendo cómo el ser humano sin Cristo vive. Y ahí en el verso 17 dice, y no conocieron camino de paz. Es algo con lo que alguien dijo, desde que el pecado entró al mundo, la paz se fue por la ventana. Solo la palabra de Dios describe con autoridad cuál es esa paz real. Ahora, una descripción de la paz. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra que a lo mejor muchos conocen, shalom. Nosotros no la usamos, pero si alguien la quiere usar está bien. Que se traduce paz. Y cuando alguien decía shalom en esos entonces, o tal vez hasta ahorita, se refería a que tenían un deseo hacia ti, un deseo genuino de que todo fluyera bien en tu vida, que todo estuviera bien, que estuvieras contento, sin problemas. Ese era el saludo que se daban ellos y es posible que hasta ahorita todavía así lo hagan. Eso es lo que
significa ese saludo. Y en el Nuevo Testamento es la palabra en el griego eirene, ah, de la cual obtenemos el nombre femenino Irene. Y es la misma idea. Irene describe un estado tranquilo del alma, contento, satisfecho, sin temor. Y esa es la definición bíblica de paz, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, fuera de las Escrituras, el ser humano se conforma con una paz circunstancial. Una paz que depende de mi entorno, de lo que esté pasando. Estar sin problemas, ¿verdad? Que no haya conflicto, que nada me moleste, que nada me quite el sueño. Si estoy con buena salud, estoy bien económicamente, eso es lo que a mí me da paz. Eso es lo que con lo que el mundo se conforma, ¿verdad? Con ese tipo de paz circunstancial. Todo está bien, bueno, pero nada más se ponen las cosas de cabeza y entonces ya no tenemos paz. Se fue, ¿verdad? Entonces, estar libre de conflicto, que nada me moleste, esa sería la definición de paz para el mundo, ¿verdad? Simplemente sería ausencia de problemas. Para el mundo, esa es su paz. Nosotros se supone que tenemos una diferente paz, ¿verdad? Ahora, esa sería la paz. Esa sería, fíjense, la única paz que el mundo puede ofrecer. El mundo no te puede ofrecer ningún otro tipo de paz. Ahí en Job capítulo 5, verso 7 dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Es esto. La idea aquí es que es tan inevitable, aquellos que han hecho fogatas, que les gusta ir a acampar, es tan inevitable que si haces una fogata, que no le salgan chispas, es inevitable, le van a salir chispas. Así también el hombre nace para los problemas. Para el hombre en su vida es inevitable no tener problemas. Porque si no acabas de salir de uno, estás en uno, y si no estás en uno, abusado, porque por ahí viene uno. Entonces, esa es la vida. Nos volvemos en resolvedores de problemas y crecemos a través de ellos también. Aquí en el capítulo 14 de Juan, verso 27, encontramos de los labios del Señor Jesús la definición correcta acerca de la paz, y es lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que el Señor les dijo esa frase tan importante? Cuando el Señor está hablando aquí a sus discípulos, pongan eso en su mente, está el Señor, están los discípulos. Cuando les está hablando acerca de la paz, importante, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué les está diciendo esto el Señor? Ellos están bien asustados. Están muy asustados los que han leído ahí en el capítulo desde el 13. Ellos están asustados. Él está a punto. Esto ya es después están en el aposento alto. Esto es ya después de que Judas Iscariote lo traiciona o se va porque él ya en su mente tiene traicionarlo. Él está a días de ser crucificado, el Señor Jesús. Él sabe todo a detalle, cómo va a ser crucificado, qué le van a hacer. Y Él les dijo a sus discípulos todo esto, lo que iba a pasar. Entonces, Él como un padre les está hablando, por decirlo así, a sus hijos. Quiere confortarlos.
Él sabe cómo están batallando ellos. Y yo recuerdo en alguna ocasión mi hijo estar batallando con alguna situación en su vida de 18, 15 años y verlo angustiado y preocupado. Y yo creo que todos los que tenemos hijos aquí hemos visto eso en nuestros hijos. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Es calmarlos, darles palabras de aliento, decirles, aquí estoy para ayudarte, yo no te voy a dejar. Eso es lo que haría un padre. No hace mucho tiempo, algunos de ustedes sabrán, mi esposa se puso muy enferma, muy enferma. Y era muy difícil. Y yo no podía hacer nada para ayudarla. Eso es una impotencia, pero el Señor sí puede. Y nosotros a veces nos encontramos en esas situaciones donde no hallamos la salida. ¿Y qué hago? Y te roba la paz, sea una enfermedad, sea algo difícil. Y aún como cristianos dices, bueno, pero el Señor, pero nos agobia todos los problemas que tenemos. Y el Señor por ser soberano, Él sabe, Él conoce los pensamientos de los discípulos. Ellos tenían un pensamiento ah, diferente. Ellos pensaban que el Señor iba a reinar en ese momento. Y ahora les dice, me voy a ir, me van a crucificar, me van a matar. Imagínense ellos qué están pensando, ¿qué vamos a hacer? Y es entonces en ese contexto que el Señor les dice lo que les dice en ese verso 27. Están tristes, temerosos, confundidos, pero el Señor les va a dar un tipo de paz que elimina todo temor, o debería eliminar todo temor. Una paz no basada en las circunstancias como el mundo da ese tipo de paz. Ahora también sabemos que esta sección está llena de promesas. Si leemos desde el 13 vemos que Él nos promete el cielo, Él nos promete que Él está preparando un lugar para nosotros. Recuerdan ahí en el 14:2, Él regresará para llevarnos a la gloria, promete que Él y el Padre, Espíritu Santo, todos morarán con los discípulos. Y vemos que esas promesas no solo eran para sus discípulos, sino también para todos aquellos que creerían a través de ellos. ¿Y quiénes son esos? Somos nosotros. Somos todos nosotros, los creyentes. Ahí en el 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, hablando el Señor Jesús de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos. Entonces es debido a toda esa preocupación que el Señor les dice, Juan 14:27, la paz os dejo. Una pausa ahí. ¿Cuál es este tipo de paz que dice el Señor que nos deja? La paz os dejo. Esa es una paz objetiva, podríamos decirlo así. ¿De qué estamos hablando? Como una paz objetiva. Es una paz que el Señor concedería a todo aquel que vendría a Él en arrepentimiento y fe. Todo aquel que es declarado justo. El Señor, en otras palabras, está diciendo, yo ya abrí un camino para que tú puedas entonces tener paz. ¿Y qué tipo de paz? Es la justificación, es hacer la paz con Dios. Por eso Él dijo, la paz os dejo. ¿Qué significa esto? En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, ¿qué? Tenemos paz para con Dios. Ese es el tipo de paz. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La idea es que todo aquel que viene en arrepentimiento y fe al Señor, ahora ha hecho la paz con Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí, la paz os dejo. Y es por eso que Pablo ahí en Efesios 6:15 se refiere a la palabra de Dios como ¿qué? El Evangelio de la paz.
Las buenas nuevas, cuando el Señor te concede entender, cuando Él te concede que abra los ojos y veas que no puedes salvarte a ti mismo. El Señor te lo concedió, que sepas. Porque todo aquel que no quiere venir al Señor no ha entendido su situación. No ha entendido. Y si el Señor te lo concede, entonces vienes tú y dices, Dios mío, perdóname, ya entendí. Entonces haces la paz. Debido a la obra de Cristo en la cruz, cuando una persona viene en arrepentimiento y fe al Señor, entonces tiene paz. Ya no es enemigo. Antes de que fuésemos salvos, tú y yo éramos enemigos de Dios. Alguno dirá, ¿qué? No, yo no. ¿Dónde dice? Buena pregunta. Ahí en Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo, ¿qué? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Alguien que no es enemigo no se puede reconciliar. ¿Usted se ha reconciliado con alguien por alguna situación, no? Hay reconciliación. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces toda persona que después de la caída, esto es después del pecado de Adán y Eva, por herencia éramos enemigos de Dios y también por decisión. Por herencia y por decisión. Esto es por herencia. Salmo 51:5, ve aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por herencia todo ser humano nace caminando por Mateo 7, por ese camino ancho que lleva a la perdición. Ya de fábrica. Y por acción, conocemos algunos versos, Romanos 3:23. 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo vimos también ahí en Romanos 3. Entonces, esa paz objetiva es esa paz que viene de Él, ¿verdad? Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Esa paz viene de Él la da, Dios, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí en 2 de Corintios 5:18 y 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Verdad? Entonces, Él lo hizo, el Señor Jesús, a través de su obra, a través de su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, la idea es que Cristo tomó tu lugar, tomó mi lugar, recibió el castigo que nos tocaba pagar a ti y a mí, el justo por el injusto. Y ahora lo único que tenemos que hacer, entonces diría alguno, ¿qué hago? Reconocer que somos pecadores, que no podemos hacer nada para salvarnos del infierno, venir a Él, confesar nuestros pecados, pedir perdón y creer entonces y seremos reconciliados con Él y tenemos esa paz de la cual está hablando Él ahí. La paz os dejo. Eso es lo que quiso decir el Señor. Ahora, los discípulos eran salvos, pero aún así batallaban, ¿verdad? Igual que nosotros. Nosotros somos salvos, pero aún batallamos. Pero queremos saber qué quiso decir el Señor. Y lo que quiso decir es, yo ya abrí camino, yo ya fui a la cruz y pagué, ahora tienes acceso.
ven a Él en arrepentimiento y fe y tendrás paz con Dios. Ese es el tipo de paz que dice el verso 27 al principio, ¿verdad? Ahora veamos ese segundo tipo de paz, por decirlo así, esa paz subjetiva. Juan 14, ahora el Señor les dice, después de la paz os dejo, les dice, mi paz, dice el Señor, importante esto, mi paz os doy. ¿Qué quiere decir mi paz os doy? Esa paz subjetiva a la cual está hablando el Señor aquí, importante, es el resultado de primero haber hecho la paz con Dios. Es el resultado. Esto el mundo no lo puede experimentar porque ellos no han venido en arrepentimiento del Señor. Entonces no pueden experimentar la segunda paz. ¿Cuál es esa segunda paz de la que el Señor está hablando aquí? Es esa paz que describe, por ejemplo, Filipenses 4, 6 y 7, donde el Señor aquí dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y luego qué va a pasar? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el tipo de segunda paz que un cristiano experimenta. Es esa paz que viene a través de haber hecho la paz con Dios. O sea, imagínate, si Dios es tu enemigo, Él tiene el poder para enviarte al infierno, pero ahora ya es tu amigo. Ya dices tú, ay, ¿verdad? Ahora ya somos amigos. Qué tranquilidad, ¿no? Y vienen los problemas y tú dices, bueno, el problema más grande ya fue resuelto. Porque tú podrás a lo mejor experimentar cierto tipo de paz que ofrece el mundo, pero si no has hecho la paz con Dios, no te das cuenta en el peligro que estás. Si ya hiciste la paz con Dios, ya no eres enemigo, ahora la paz de Dios, esa paz que también describe Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tú confiaste en el Señor, eso te trae tranquilidad. Te trae tranquilidad. Romanos 15:13, hablando del Dios de paz. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Todo está conectado. En esa oración Pablo está diciendo a los creyentes, quiero que estén llenos de paz, del tipo de paz que es resultado de la reconciliación con Dios. Es esa paz que aunque las cosas estén de cabeza, problemas, batallas, enfermedades, angustia, esa paz que el Señor dice, mi paz os doy. Y lo menciono en un ratito que es eso, quiere decir que el Señor dice todavía, mi paz. Pero todos yo creo que tenemos algunos versos de los cuales nos acordamos, ¿sí o no? ¿Verdad? Que meditamos en ellos, nos sabemos de memoria. Versos que hemos leído, oído. ¿Como cuáles versos? Diría alguien. Versos que vienen a tu mente que tú recuerdas. Todo obra para bien. Aún las situaciones más difíciles. Y no me lo tomen a mal, no quiero decir que no batallemos, que no nos duela, porque la muerte de un ser querido, se te enfermó tu hijo, tu nieto, tu esposo, tu esposa. No estoy diciendo que no tengamos angustia, pero el problema más grande ya está resuelto, que es nuestra salvación. Y en base a que nuestro problema principal ya está resuelto, entonces es que vamos al Señor. Bueno, el Señor dice que todo obra para bien. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? El Señor es nuestra torre fuerte. El Señor es mi pastor. ¿Qué? Nada me faltará. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Entonces, debido a que ya estamos justificados, el resultado de eso es paz y gozo. Los dos son inseparables. Si yo tengo gozo, ¿por qué tengo gozo? Porque estoy bien con el Señor, porque tengo paz. No todo creyente, perdón, si no es creyente la persona, no va a experimentar ese gozo. Su gozo es circunstancial. Tengo dinero, compré un carro. Uy, qué gozo tengo. Al rato choca y se fue el gozo. Tengo dinero. Me saqué la lotería. Uy, qué gozo tengo. Me gasto todo el dinero y se acabó el gozo. La paz. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz. También en 2 Tesalonicenses 3:16, y el mismo Señor ¿de qué? De paz. Os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Recuerden que todo esto que está haciendo el Señor es porque Él sabe que sus discípulos no lo dicen, pero Él sabe. Él sabe que están batallando, que no tienen paz. Y Él sabe nuestros corazones aquí también. Él sabe de lo que es por lo que estamos pasando. Si nos pusiéramos a platicar, y lo he dicho yo creo antes, si nos pusiéramos a platicar, nos diéramos cuenta de que todos batallamos muchas veces por las mismas situaciones. Ahí estamos todos. Entonces no tenemos esa paz del mundo. La paz que tenemos no es la paz del mundo. Si tú has hecho la paz con Dios, la palabra de Dios dice que ahora somos morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Ahora si el Espíritu Santo, tú eres morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive en ti, el Espíritu Santo va a producir fruto, ¿sí o no? ¿Y qué es uno de esos frutos? Ya saben para dónde voy, Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz. Y continúa. Paz divina. Y en las Escrituras encontramos el mayor ejemplo de paz que jamás se haya visto. Y esa es la paz que yo quería referirme un poco más. Pónganse a pensar, el Señor Jesús está a punto de ser crucificado, está a punto de ir de que le entierren la corona, de que lo maltraten, tal como dice Isaías, ¿verdad? Y él tuvo paz. La misma paz que mantuvo el Señor Jesús en calma ante Pilato, es esa paz que Él dice que nos da. Sabiendo que iba a pasar, sabiendo que sus discípulos lo abandonarían, Pedro lo negaría, sabía que iba a ir a la cruz, todo inmerecido. ¿De dónde vino esa paz? Del Señor Jesús. Vino de la confianza que él tenía en su Padre.
La paz está conectada, ya lo dijimos, con la confianza, con creer. Su confianza en el Padre fue tan perfecta y tan completa. Entonces, el Señor Jesús no es que dijo, híjoles, ¿cómo estoy? No aguanto. Su preocupación, si es que el Señor se preocupaba ahí, no era de Él mismo, era de sus discípulos, como de nosotros. Recuerden Jesús ante Pilato. Pilato le dijo, ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para liberarte y tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí a menos de que te hubiera sido dada de arriba. Juan 19:11. En otras palabras, Jesús le respondió a Pilato, lo que me vas a hacer es lo que Dios quiere que me hagas. Lo que va a pasar es el plan de Dios. ¿Me explico? Él sabía, entonces él estaba tranquilo. No es como si las cosas se salieron de control. Era una paz fundada en la confianza, en creer. Podríamos decir que el Señor Jesús nos está diciendo, miren, les estoy dando mi paz, la paz que yo tengo, la paz que tuve el día que estuve frente a Pilato, como si nos dijera eso, frente a la cruz. Ese tipo de paz es la paz que les quiero dar. Esa es mi paz. Por eso les dice, yo no os la doy como el mundo la da. El Señor no nos da ese tipo de paz. Entonces esa paz de Dios no se encuentra en el mundo. La paz que ofrece el mundo es superficial, circunstancial, temporal. Fíjense algo aquí importante, y se los leo. Un escritor dijo, el impío, aquella persona que no ha venido en arrepentimiento y fe al Señor, el impío puede tener algo que se ve como paz, pero no lo es. Esa es la paz del diablo. Como si te está arrullando, dice, él arrulla a los hombres en la cuna de la seguridad. Él clama paz, paz, cuando los hombres están en el precipicio del infierno. Es mentiroso, engañador. No vayas a la iglesia, todo está bien, estás tranquilo. Que hicieron el llamado que vengan en arrepentimiento y fue al Señor mañana. Tú tranquilo, todo está bien. ¿Estás en paz, sí o no? Y uno dice, sí, estoy en paz. No sabiendo que estás al precipicio del infierno. La paz aparente que un pecador tiene no es debido al conocimiento de la obra de Cristo. Esa paz solo la tiene un creyente. La paz aparente de ese pecador que tiene no es debido a la obra de Cristo, es debido a su ignorancia. A su ignorancia del peligro al cual se enfrenta. No sabe. Por eso es que a veces tú si compartes con alguien y le dices, ¿eres salvo? Y ellos dicen, ¿salvo de qué? Porque a veces usamos ese tipo de lenguaje como cristianos. Oye, ¿eres salvo? Pues salvo de quién, alguien me está persiguiendo o qué. No saben, no han entendido. Y aún con todas esas promesas de paz,
sigue siendo una realidad de que vivimos aún como cristianos a veces con ausencia de paz. Batallamos todavía. ¿Por qué? En muchas ocasiones es porque batallamos porque no nos apropiamos de las promesas que tiene el Señor. ¿De qué sirve tener ahí dinero en el banco y no usarlo? Tenemos todo en Él, Efesios, todas las riquezas. ¿De qué sirve tener y no usarlo? Tenemos que apropiarnos entonces. No es que diría alguno, bueno, pues yo nomás oro y Dios mío, dame paz y al otro día ya despierto, uy, cómo tengo paz. No. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo vamos a recordar promesas que no hemos leído o que no hemos oído. Si no las lees, el Señor es mi pastor, no me falta, no las has leído nunca. No vas a venir en oración al Señor y decirle, Dios mío, tú dices en tu palabra que tú eres mi pastor, que nada me faltará. Fortaléceme, tú eres mi torre fuerte. Tú dices que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Entonces es en base a todas esas cosas que has oído, esos versos que has leído, es que entonces vienes en oración al Señor. Ni tú ni yo vamos a recordar lo que no hemos leído o oído. Él nos promete que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero también se nos manda que andemos en el Espíritu y no que satisfagamos los deseos de la carne. Galatas 5:16. Hay algo que tú tienes que hacer y yo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, ya lo vimos, tener paz siempre está conectado a confiar, a cómo tú piensas, cómo meditas en sus promesas. Por eso la paz que es resultado de la confianza perfecta en Dios, en su obra redentora, es la fe. La fe, ¿qué quiere decir? Explícame, ¿qué quiere decir esto? Hablando de la fe, ¿qué es la fe? La fe, bueno, es un regalo de Dios para creer que en Él, en su obra. Tenemos la definición en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También la fe en un sentido, como lo estábamos diciendo, son pensamientos y ya lo habíamos dicho, pensamientos en qué, en sus atributos, en su palabra, en su obra, su poder, su promesa. Entre más lees, entre más oras acerca de Dios, más piensas acerca de Dios, más grande se vuelve Dios en tu vida. En tus pensamientos recuerden que la batalla está aquí. Algún dicho coloquial, se lo saben yo creo, ¿verdad? Ojos que no ven, ¿verdad? Diría el Chapulín, ¿verdad? Si no te das cuenta, puede estar alguien enfermo y no ha entrado información, no te han dicho, tu hijo se enfermó, tu hijo chocó, tú no sabes, no ha entrado información. Pero una vez que entra información a tu mente, entonces hay una reacción. Puede ser de tristeza, puede ser de felicidad. Esa es la razón por la que la Biblia habla acerca de tener una mente renovada. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. También en Efesios 4,
22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo tiene que ver con cómo pensamos. Cómo pensamos. Es importante, ¿verdad? Cómo es como tú y yo pensamos, cómo es que vemos y batallamos, ¿verdad? Alguien dijo, cuando el Señor Jesús le dijo, ¿crees? ¿Y qué dijo él? Creo, pero ayuda mi incredulidad, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy. Obviamente vimos la tercera paz implícita, ¿verdad? Donde dice el Señor, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo es que tú como hijo o como papá y tus hijos, cómo es que ellos confían? ¿Cómo es que están contentos? Porque confían en su papá. Confían en su papá, ¿verdad? Porque podríamos decir, bueno, yo creo, si, si el papá deja a su hijo, el hijo tiene 2 años, el papá se va, el papá regresa a los 20 años, el muchacho ya tiene sus 18, 20 años, el hijo y la mamá le dice, mira, él es tu papá, y él cree que es su papá, pero confía en él. No ha tenido esa relación con él. Es debido a tu relación con Cristo, con Dios, que entonces tienes la tranquilidad para entonces no tener temor como el niño. El niño está contento y feliz. ¿Por qué? Porque ahí están sus papás, porque cree que lo van a proteger, porque tiene una relación día a día con ellos. Lo corrigen, le dan amor, lo instruyen. Había también otra historia donde yo creo que es simplemente una ilustración, donde se está quemando una casa de 2 pisos y el niño se encuentra en el segundo piso y hay unas personas abajo, hacen un hoyo para rescatar al niño, y el niño ve hacia al hoyo, pero está oscuro. ¿Han oído esa ilustración? Está oscuro y el niño no quiere saltar y ellos le dicen, salta, salta, aquí te cachamos. Y el niño no quiere saltar. Está oscuro, tiene temor. Pero llega su papá y le dice, salta. Y el niño oye la voz de su papá y le da gozo y le da confianza. Y aunque no ve, se avienta porque oyó a su papá, oyó la voz de su papá. Y eso es algo parecido aquí. ¿Cómo es que tú vas a tener entonces paz y gozo? Primero, obviamente, si ya tienes la paz con Dios, ya veniste a en arrepentimiento y fe, y enseguida apropiándote de las promesas del Señor. Y yo no estoy diciendo de nuevo que no vamos a batallar, que no vamos a tener sufrimiento. Platicaba con una hermana hace un momento y, y a veces, y alguien más lo ha compartido, yo quiero ser, Señor, transfórmame más a tu imagen, Dios mío, o quiero ser como Pablo, sin darse cuenta que si queremos parecernos tanto al Señor Jesús, ¿qué es lo más seguro que tenemos? Sufrimiento. Vamos a batallar, pero ya hicimos la paz con Dios, problema más grande, y también experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo he visto, y ustedes yo sé que conocen personas que en la muerte de un ser querido están tranquilos. Sí, lloran, ¿por qué no?
batallan, pero en medio de ese problema hay una paz. Y las personas llegan a decir, ¿cómo es que este está tan tranquilo? El Señor te da esa paz. Esa paz, producto de la confianza en Dios, resultado de una relación y conocimiento del Señor. Quiero terminar con un verso muy, muy importante. No están las notas, olvidé dárselos. Es Juan 14:29. Dice el Señor Jesús, y ahora os lo he dicho. ¿Qué? Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan 14:29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, dijo el Señor Jesús a sus discípulos, para que cuando suceda, creáis, confiéis. Ya saben que la palabra creer, confiar, fe, es lo mismo. Por lo que estaban pasando los discípulos y a lo mejor alguien aquí, pareciera que Satanás está en control. Para los discípulos, y el Señor va a ir a la cruz, lo van a matar. Pareciera el Señor, Satanás está en control de todo. Aquí nosotros pareciera que todo está de cabeza. Satanás está en control de todo. Pero el Señor Jesús les dice, se los he dicho desde antes para que cuando suceda, crean. Es decir, todo lo que está sucediendo de acuerdo a lo que mi Padre dijo que iba a suceder. Todo lo que está sucediendo es porque ya mi Padre de antemano lo había preparado que así iba a suceder. Cristo tenía que haber nacido como bebé, crecer, dar su vida en la cruz. Así era, así estaba planeado. Por eso les dijo eso. Se los estoy diciendo desde antes para que suceda. Ustedes digan, oh, ya lo había dicho el Señor. Pues está bien, todo está bien. Tranquilos. De la misma manera, igual que ellos, si tú y yo interpretamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, los problemas, las situaciones, si tú y yo interpretamos todas esas batallas, me quedé sin trabajo, choqué, me enfermé, si tú y yo interpretamos todas esas situaciones en nuestro entorno a la luz de esa verdad, podremos entonces experimentar paz y gozo, que es resultado de creer. ¿Sí o no? Si tú y yo ya sabemos la historia que tenemos en la palabra de Dios, que el Señor, que todo obra para bien, que las situaciones por más difíciles que sean, el Señor sigue estando en control de todo. No es que ya y Satanás ya agarró el control. ¿Qué vamos a hacer? Espíritu Santo, Cristo venga en una junta, a ver qué vamos a hacer. No, todo está saliendo de acuerdo a cómo Dios lo estableció. Pero en medio de todo eso, el Señor está transformando nuestras vidas a la imagen de Cristo. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Que nomás estemos dormidos? No. Va a presentar situaciones el Señor a nuestras vidas. Y es situaciones que no solamente son para que tú crezcas, para que te fortalezcas de fe, pero también porque el Señor te va a usar para confortar a alguien más que va a pasar por lo que tú ya pasaste. Si es una enfermedad, si es cualquier situación, el Señor lo está usando todo para transformar nuestras vidas a la imagen del Señor Jesús, incluyendo hasta la muerte de un ser querido. Se oye como mal, como puede ser,
Pero es que si tú crees que todo obra para bien, no dice ciertas cosas obran para bien, dice todo. Y así lo debemos de creer. Si tú estás aquí y no conoces al Señor, si no has venido a Él en arrepentimiento y fe, hoy es el día. Y haz la paz con Dios. Si tú no has venido en arrepentimiento y fe al Señor, tú todavía eres enemigo de Dios. Y si tú mueres hoy, mañana, recuerden, el mañana no está permitido para nadie, ¿sabes a dónde vas a ir? No vas a ir al cielo, porque todavía eres enemigo de Dios. Si tú mueres en tus pecados, tú vas a recibir la pena, que es la muerte eterna. Hoy es el día. Y esa debe ser nuestra oración. Y lo he dicho en otras ocasiones, ¿cuál es la oración más importante? Que el Señor conceda arrepentimiento y fe a nuestra familia, a nuestros amigos, a todo aquel que Él quiera concederle arrepentimiento y fe. De otra manera, ¿no? Sí, oramos por enfermedades, sí, oramos por situaciones difíciles, pero en nuestra lista de oración, esa debe estar como número uno. Que el Señor conceda arrepentimiento, porque podrás tener todo y sin Cristo no tienes nada. Entonces, si tú estás ahí o vía la red social, ven al Señor en arrepentimiento y fe, pídele que te perdone, dile, reconozco mis pecados, reconozco que no puedo hacer nada para salvarme, perdóname y ayúdame a vivir para ti todos los días, a ser conformado a la imagen de nuestro Señor Jesús. Vamos a terminar en oración, familia. Acompáñenme, por favor. Señor, venimos a ti, Señor, agradecidos de que tú abriste camino, Señor, de esa paz que podemos obtener cuando tú nos concedes arrepentimiento y fe, que ya no somos enemigos, que ahora tenemos paz contigo, que ahora hemos sido justificados. Gracias que también, Señor, por creer en ti, por poner nuestra confianza en ti, porque tu Espíritu nos trae a memoria todos esos versos, porque sabemos que te importamos y es entonces que experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que tú eres soberano y que todo sucede de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Si hay alguien aquí, Señor, toca su corazón y tráelo a ti, Padre Santo, porque tú eres el único que puede hacer eso, Señor. Gracias, Señor. Rogamos que nos lleve con bien a donde quiera que vayamos, Padre Santo. Haya sido tú exaltado, glorificado y tu pueblo edificado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ya saben que si tienen alguna pregunta, cualquiera que sea, por favor pasen al frente después del servicio. Alguien va a estar aquí para orar con ustedes. El Señor me los bendiga.